Buenos días. La clase de hoy es sobre movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Sí? Primero vamos a ver qué es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta se define como la fuerza que se dirige hacia el centro. ¿Sí? Se requiere para mantener un movimiento circular uniforme. Siempre que hay un movimiento circular uniforme, existe aceleración centrípeta, existe fuerza centrípeta, aceleración tangencial. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Fuerza centrípeta era lo que nos faltaba. Así se define como, a la fuerza centrípeta se le define como a la fuerza dirigida hacia el centro. Y se requiere esta fuerza para poder mantener un movimiento circular uniforme. ¿Sí? ¿Qué es un ángulo? Ángulo es la abertura, ¿sí? Aquí tenemos, es la abertura comprendida entre dos radios. Este es el radio 1 y este es otro radio. Tienen la misma magnitud estos radios, ¿no? Que limitan un arco de circunferencia. Este es el arco de circunferencia. Entonces, el ángulo es la abertura comprendida entre dos radios que limitan un arco de circunferencia. Ahora, ¿qué es el radián? El radián es el ángulo central que corresponde a un arco de longitud, es este. ¿Sí? Es la equivalencia de un radián en grados hexagesimales se determina sabiendo que un radián es igual a 360 grados dividido para 2pi radianes. También es igual a 180 grados dividido para pi. ¿Sí? Entonces, si nosotros aquí simplificamos 360 y 2, nos queda 180 grados sobre pi radianes. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar para poder transformar de radianes a grados y de grados a radianes. Entonces, aquí tenemos 57,3 grados. ¿Ya? Ángulo y velocidad angular. El ángulo abarcado en un movimiento circular es igual al cociente entre la longitud del arco de circunferencia recorrida y el radio. ¿Sí? El ángulo abarcado en un movimiento circular, ya es el cociente, entre la longitud del arco de circunferencia recorrida y el radio. Entonces, la longitud del arco de circunferencia recorrida dividido para el radio. La longitud del arco y el radio, estas son magnitudes de longitud, ¿sí? Tienen una medida de longitud, por lo que el desplazamiento angular es el radián, ¿ya? Convirtiendo los grados a radianes. La velocidad angular es la variación del desplazamiento angular por unidad de tiempo, ¿sí? Recuerden, estas son definiciones. Esto tiene que copiar en su cuaderno, por favor, para que no se le olvide. Período y frecuencia. El período. Estamos haciendo una revisión. El período es el tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa o en completar una circunferencia, ¿sí? El círculo completo. Y las unidades del período son segundos, ¿sí? T, que es el período, es igual a segundos transcurridos y y eso es un ciclo. El tiempo que tarda en dar una vuelta es un ciclo. Frecuencia es el número de vueltas, ¿sí? Revoluciones o ciclos, se le dice que es el número de vueltas, es el número de revoluciones o es el número de ciclos que efectúa un móvil o un cuerpo en un segundo. Entonces, es cuántas vueltas da un cuerpo en un segundo, ¿sí? Entonces, la frecuencia es el número de ciclos en un segundo. El movimiento circular uniforme, recordemos, este movimiento se produce cuando un cuerpo con velocidad angular, aquí tenemos el movimiento, ¿no? Aquí está el cuerpo, es un movimiento circular, aquí está el cuerpo. Ya, empecemos de aquí. Cuando un cuerpo, ¿sí? Con velocidad angular, ¿ya? O sea que está dando vueltas. La velocidad angular constante describe ángulos iguales en tiempos iguales, ¿ya? Entonces va a describir ángulos iguales en tiempos iguales. Recuerden que
la velocidad es tangente a la circunferencia. Esto quiere decir que es tangente, ¿ya? No corta la circunferencia, sino que pasa por este filito y eso es tangente. Es la velocidad lineal, ¿ya? No es la velocidad angular esa. En movimiento circular uniforme se mantiene constante su magnitud, o sea, la magnitud de la velocidad angular, pero la dirección no se mantiene constante, ¿sí? Siempre que ésta se conserva tangente a la trayectoria del cuerpo. Y si la velocidad se conserva tangente a la trayectoria del cuerpo, su dirección no es constante su dirección, pero sí su velocidad. La velocidad lineal o tangencial representa la velocidad que llevará un cuerpo al salir disparado en forma tangencial a la circunferencia. Entonces, la velocidad angular es lo que... Y la aceleración tangencial y la fuerza centrípeta es lo que le mantiene al cuerpo aquí. ¿Ya? Este va a ser el cuerpo que está girando. La velocidad lineal es la que tiende a que el cuerpo salga disparado. Entonces, por eso es que aquí nosotros tenemos de esta manera graficado. Pero gracias a la fuerza centrípeta, por ende la aceleración centrípeta, el cuerpo se mantiene girando. Movimiento circular uniformemente acelerado. Aquí tenemos algunas expresiones, ¿sí? Aquí es el espacio recorrido, esta es la S, ¿sí? No se vaya a equivocar, no es un 8, es la S. El espacio recorrido, la relación es, el espacio es la velocidad angular por el radio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la relación entre las magnitudes lineales y las magnitudes angulares. La velocidad lineal es la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Este es el espacio, es la magnitud angular del espacio por el radio. La velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Tiene su representación. La aceleración tangencial es esta, es la aceleración angular por el radio. ¿Sí? Todos estos en módulo. Y la aceleración normal es igual a la velocidad lineal al cuadrado dividido por el radio. O también la velocidad angular al cuadrado por el radio. Estas expresiones ya las vimos anteriormente. ¿Qué es el movimiento circular uniformemente acelerado? A este movimiento lo representamos cuando un móvil con trayectoria circular tiene una aceleración angular y esta permanece constante. La aceleración angular en el movimiento circular uniformemente acelerado permanece constante. Y las ecuaciones utilizadas en el movimiento circular uniformemente acelerado, aquí es teta. Aquí se ha puesto este signo, no lo reconoció. Es el símbolo teta en lugar de la distancia. W en lugar de la velocidad, ¿sí? Y aquí yo uso alfa. O beta también se usa en lugar de la aceleración. Donde esta PM, o también se usa en unos libros alfa, es la aceleración angular media en radianes sobre segundo cuadrado. Los radianes son medidos en metros. Esa es la velocidad angular final y esta es la velocidad angular inicial. ¿Sí? Esta es la magnitud de la velocidad angular final en radianes sobre segundo y esta es la magnitud de la velocidad angular inicial en radianes sobre segundo. ¿Por qué? Aquí, esta es la velocidad angular, la F significa que es final y la velocidad angular y esta O significa, o 0 significa que es inicial. Y aquí tenemos el intervalo de tiempo, desde el tiempo durante el cual varía la velocidad en segundos, ¿sí? Es medido en segundos. La aceleración angular instantánea la tenemos o la podemos percibir cuando el movimiento acelerado de un cuerpo que sigue una trayectoria circular, ¿sí? Y el intervalo de tiempo es tan pequeño que tiende a ser. La aceleración angular del cuerpo será instantánea. Entonces dice, el movimiento acelerado, ¿sí? Ya sabemos que va a ingresar una aceleración, tenemos una velocidad. Cuando este sigue una trayectoria circular y el intervalo de tiempo es muy, muy pequeño y tiende a cero, ahí decimos
que la aceleración angular del cuerpo es instantánea, ¿ya? Aquí tenemos un pequeño problema, un ejercicio. Un engrane adquirió una velocidad angular cuyo valor es de 2.512 radianes sobre segundo en 1.5 segundos. ¿Cuál fue su aceleración angular? Aquí vamos a aplicar la expresión de la aceleración angular, ¿sí? Bueno, aquí les puse así, puede usar beta como puede usar este símbolo de acá, A. La velocidad angular final es 2512, ¿sí? Porque dice un engrane adquirió una velocidad angular, ¿sí? Entonces, después de que partió del reposo, su velocidad angular fue de 2512 radianes sobre segundo. Entonces, esa es la velocidad angular final, ¿ya? Y el tiempo en 1.5 segundos. Ahora queremos saber cuál es la aceleración angular. Como siempre les he dicho, tienen que escribir los datos que nos da el problema y las incógnitas. Reemplazamos por la fórmula y la sustitución y resultado es, sustituyendo la velocidad final, la velocidad angular final aquí, y sustituimos por el tiempo. Simplemente es sustitución aquí, no tenemos que. La velocidad final es 2512, que es la velocidad angular final, dividido por el tiempo, que es 1.5 segundos. Esto dividimos y tenemos 1674,66 radianes sobre segundo cuadrado. Entonces, esta va a ser la velocidad, la aceleración angular. Siguiente. Un mezclador eléctrico incrementó el valor de su velocidad angular en 20 radianes sobre segundo. Esta sería la velocidad, ¿verdad? Veamos acá. A 120 radianes sobre segundo en 0,5 segundos. Entonces aquí tenemos una velocidad inicial y una velocidad final, porque dice que un mezclador eléctrico incrementó el valor de su velocidad angular entonces tiene una velocidad angular inicial de 20 radianes sobre segundo, lo incrementa a 120 radianes sobre segundo en 0,5 segundos. ¿Qué debe calcular? Calcular cuál fue el valor de su aceleración media. Ya vamos a ver la aceleración media. ¿Y cuál fue el valor de su desplazamiento angular? El desplazamiento, ¿sí? En ese tiempo. La solución. Datos. Tenemos la velocidad angular inicial es de 20 radianes, como les decía. La velocidad angular final es de 120 radianes y el tiempo es de 0,5 segundos, ¿sí? Ahora, la aceleración angular media es simple. Como en el movimiento rectilíneo uniforme, así como en los movimientos lineales, nosotros vamos a usar las mismas, pero en su representación angular. ¿Qué tenemos? La aceleración media es igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial dividido para el tiempo, ¿ya? Esa es la primera expresión que vamos a usar para A. Ahora, para el desplazamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? El desplazamiento angular. Y aquí tenemos lo mismo. La velocidad angular inicial por el tiempo más la aceleración angular por el tiempo al cuadrado dividido para 2. ¿Ya? Y la solución. Aquí vamos a reemplazar. En la parte A que nos pide la aceleración media, reemplazamos la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial dividida por el tiempo, ¿sí? Esto, hacemos la operación y tenemos 200 radianes dividido para 200 radianes sobre segundo cuadrado. Y el desplazamiento angular es la velocidad inicial angular por el tiempo más, ¿qué tenemos aquí? La aceleración angular. Entonces, recuerde, la aceleración angular media es la aceleración angular. ¿Listo? ¿Sí? Por el tiempo al cuadrado dividido para 2. Hacemos las operaciones respectivas y aquí tenemos el resultado que es 35 radianes, porque esto está medido en radianes. ¿Listo? Entonces, quiero saber si tienen alguna pregunta. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? Que siendo que semanas que vemos Rusia, que eso nos jode. A ver, chicos, ¿tienen alguna pregunta?
No. ¿No, seguro? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hacer unas preguntitas, ¿ya? ¡Ah, carajo! A ver esa boquita. A ver, ¿alguien me puede responder? La aceleración angular y la aceleración media, ¿son diferentes en el movimiento circular uniformemente acelerado o son las mismas? Es la misma. Son diferentes. No, es la misma. Acabo de decirles, están conversando. Cuando cuando yo calculo la aceleración angular media, ¿sí? Aquí obtengo un valor. Y esta será la aceleración angular, ¿sí? Que vayan arriba, dice la tía. Otra pregunta. A ver, ¿qué es el movimiento circular uniforme? En el movimiento circular uniforme, ¿es constante o no la velocidad angular? ¿Es constante o no es constante la velocidad angular? Me va a responder el Señor de la Cruz, de Jesús. ¿Dónde está el Señor de Jesús? A ver, me responde Jorge. ¿Qué dice la tía? Jorge. Bueno, Ya dicen. a ver, la velocidad angular en el movimiento circular uniforme, ¿es constante o no es constante? Es constante. Es constante. No, la aceleración angular permanece constante. No es... Ah, ya. Ya, cuando es acelerado no va a ser constante la velocidad angular. Recuerdan, es los mismos principios del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Sino que aquí se mueve en sentido circular. Circular. Sí, ajá. Ya, hasta aquí. Vamos a ver. Esperen un momento, voy a compartirles otra pantalla. Sí, vamos a ver una simulación, ¿sí? Del movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Listo? Pero déjenme compartirles esta pantalla. Ya, ¿sí logran ver mi pantalla? Sí. Donde dice Laboratorio Virtual del Movimiento Circular. Sí. Listo, verán. Entonces, aquí nosotros tenemos, voy a coger el punterito para que se pueda resaltar. Aquí tenemos nosotros el cuadrante, ¿sí? Donde tenemos el eje central. Vamos a tener el radio, ¿sí? Aquí tenemos varios puntos del radio. Y el movimiento circular. Entonces, yo voy a poner un radio. Creo que aquí no me va a permitir mover. Ah, no, sí se me permite. Voy a poner un radio de... El máximo le voy a poner, de 8 metros. ¿Sí? En este yo voy a variar la velocidad angular, lo mismo la aceleración. ¿Sí? Y ustedes van a ver cómo se realiza el movimiento. Aquí tenemos el periodo y tenemos la frecuencia. En esta tablita tenemos el tiempo, ¿ya? Y tenemos también el desplazamiento en radianes y la velocidad angular. Aquí en esta tablita se generan los valores para que pueda esta partícula moverse, ¿ya? Aquí nosotros en esta parte tenemos las expresiones o las ecuaciones del movimiento circular uniformemente acelerado. Y podemos notar que son las mismas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero con diferente nomenclatura, porque aquí todos los movimientos, como la velocidad angular, la velocidad es angular, la aceleración también es angular, ¿sí? Y el desplazamiento también es angular, ¿ya?
Vamos a ponerle con un ángulo de 55 grados, pongámosle, ¿sí? Aquí es 55 grados. Entonces vamos a iniciar el movimiento. ¿Puede ver usted cómo se mueve nuestra partícula? Si ven el movimiento es porque tiene un ángulo de 55 grados. Si yo le retraso un poco la velocidad, ahí lo podemos observar mejor. ¿Sí ve? Ahora, si yo le pongo, le voy a detener, ya, le voy a pausar. Y aquí usted ve cómo se va calculando en cada uno de los puntos, ¿sí? Le voy a poner con un ángulo de 0, ¿sí? Con una velocidad angular. Aquí la velocidad angular, a partir de este punto, aquí es 0. ¿Sí ve? Y si ve que en la tabla se pone todo 0. Ya, a partir de este punto, hacia acá es negativa y hacia acá es positiva. Entonces le vamos a poner una velocidad angular de 4,97 radianes y una aceleración angular de 0,5 radianes. ¿Sí? Vamos a ver cómo va a realizar el movimiento. ¿Se dan cuenta? Vamos a disminuir. Reiniciemos el movimiento. Ya, ahí lo podemos ver mejor. Miren, ¿sí ven cómo da la vuelta a la partícula? Le voy a disminuir un poco la velocidad angular para que se dé cuenta cómo es el movimiento. ¿Sí? Y aquí se va calculando, dependiendo el punto en el que está. Por eso es que van cambiando los valores de aquí. Entonces, esto usted lo puede hacer en papel, ¿sí? Aplicando los valores que se le da. Aquí lo único que está haciendo es en esta tabla que me generó el laboratorio virtual, en esta tabla que me generó, va representando todos los valores, ¿sí? Y por eso se realiza el movimiento. ¿Sí entendemos cómo se efectúa el movimiento circular uniforme? Si ven que aquí es variado, ¿no? Si ven que aquí con un ángulo de 0, podemos observar cómo da la vuelta a la partícula. Pero cuando ya le ponemos un ángulo, la partícula salta de cuadrante en cuadrante. Listo. Bueno, chicos, entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Listo, entonces verán. Yo les voy a enviar el video, ya saben, el video grabado. Y el día de mañana tienen la pruebita, ¿sí? Junto con los del B. Entonces yo les envío el enlace y ahí realizan la prueba. Les envío simultáneamente a ambos cursos. ¿Listo? Okay. Ya, chicos, entonces que tengan un buen día. Ah, cierto, van a hacer el taller del tema de movimiento circular uniformemente acelerado en la unidad 5. A ver, señora Mendaño, dígame ¿qué página es esa? ¿Cuál? Del MCUA. Un ratito que no encuentro el libro. Ya regreso, ya. ¿Alguien que tenga el libro a la mano? Yo tengo el libro en la mano. Ya, entonces, unidad 5, tema de el que sigue, pues, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es después de la aceleración tangencial y aceleración centrípeta. En la unidad 5. Es la página de periodo y frecuencia. Después de eso sigue el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento circular Si tú lo tiras, uniforme acelerado. si yo tiro una caja, tú la puedes poner. Ahora sí, ¿cuál dijo? Con el robot personal. Ah, sí. ¿Qué página es Es esa? página 176. Ya, listo. Entonces, chicos, gracias, Dylan. Van a hacer la página, van a leer la página 176, 177, supongo que está, ¿no es cierto?
Y luego es el taller. ¿Dónde empieza el taller? ¿En qué página? El taller. 178. Ya, entonces leen la 176 y 177 y Mira, hacen la página 178 y 179, supongo, ¿verdad? Mírame. Una vez, ¿cómo hace este hueso? Hasta la 179, Dylan, es el taller. 179 acaba el taller. Viene de relación. Listo, entonces van a resolver el taller de, ¿qué les dije? De las 178 y 179. ¿Listo? Entonces hasta aquí ha sido la clase, chicos. Yo les envío el video. Que tengan una linda tarde. Ahora, yo lo que te voy a dar, si tú me volteas, Hasta el día de mañana. eso lo ponga para arriba. Y en negro, no te Cállate, sirve el negro. audio. Sí, no se puede dar clase. Ya, bueno, entonces nos vemos el día de mañana, chicos. Ya dicen.